Bien, muy buenas tardes. Nos encontramos otra vez en una segunda edición de este programa Punto de Inflexión que habíamos comenzado la semana pasada con este tema. Vamos a continuar con este tema y vamos a ponerle término ya a las conclusiones del tema sobre el 507 aniversario de la Reforma Luterana. Recuerden que estamos hablando desde un enfoque diferente, desde una apreciación muy personal, muy individual sobre este fenómeno y qué consecuencia, qué trascendencia ha tenido esto y tiene fundamentalmente en la actualidad un evento como ese, ¿no? Precisamente porque durante mucho tiempo, sobre todo en las últimas décadas, ha sido una fecha que se ha conmemorado desde el punto de vista anecdótica, como una efeméride y demás, y precisamente queremos sacar de unos contextos tan petrificados en el tiempo un evento que tuvo una importancia singular, como habíamos explicado en el programa anterior. Bueno, antes de empezar con el tema y abordar este asunto, después voy a explicar quién es la persona que está aquí sentada conmigo. Queríamos manifestarnos también en relación al duelo espontáneo de la nación cubana por la muerte de esta destacada intelectual María Ortiz, una de las grandes figuras de la intelectualidad cubana, que influyó durante una época bastante extensa en el pensamiento intelectual, en el pensamiento analítico de la nación cubana, y que al margen de todas, de distintas opiniones, de distintas posturas, nosotros consideramos que la cultura cubana es única e indivisible, al margen de las distintas expresiones partidistas, etc. Lo mismo vale Benny Moré, Celia Cruz, Cabrera Infante, Alejo Carpentier, que fueron figuras realmente relevantes y que forman parte precisamente de la peculiaridad espiritual de la nación cubana. Así que nuestro equipo también se une a esta pérdida significativa de la cultura cubana. Y bueno, tenemos acá a nuestro invitado de hoy, como lo había prometido desde el programa anterior, Marcos Hernández Aguilera. Rectifícame si estoy diciendo bien o no. Un amigo personal, un joven de alcance, de perspectiva, son de los inconformes, son de aquellos en lo que cuando estamos hablando de Lutero, bueno, igualmente como en aquella época, personas que no se conformaron con una visión estrecha de su época, y que creo que ese es el punto de actualidad que tiene en este momento, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo que nos diga, en primer lugar, quién es, según él mismo, Marcos Hernández Aguilera, qué es lo que hace, cuáles son sus proyecciones, sus perspectivas, de una manera bien sucinta. Bueno, muchas bendiciones. Mi nombre es Juan Marcos Hernández Aguilera. Formo parte de un ministerio acá en la ciudad de Camagüey, se llama Casa de Dios Puerta del Cielo. Allá en ese ministerio aquí soy pastor de alabanza y adoración. La parte de la música, etcétera, tenemos un equipo que estamos, gracias a Dios, creciendo, moviéndonos por distintos lugares de la ciudad, haciendo altares de adoración y bueno, trayendo una reforma en la adoración que necesita la iglesia en estos tiempos. Amén. Amén. Bueno, estábamos hablando precisamente de una idea que se nos había conformado, que es el nacimiento, el desarrollo de esta visión ministerial en los talleres de cultura cristiana, cultura conciliar, respondiendo a los planteamientos de nuestro ministerio, que lleva precisamente el nombre de su padre y no lo lleva por gusto, ¿no? Porque su padre, el pastor Rubiel Hernández Rodríguez, fue desde nuestro punto de vista, desde nuestra apreciación muy personal, fue una persona muy inspiradora y una persona que estuvo siempre moviéndose dentro de las coordenadas, de las pautas, también culturales, antropológicas, etc. Y nos inspiró de una manera muy significativa a muchos de los componentes de esta visión que estamos presentando ahora. O sea, gran parte de lo que estamos haciendo él tiene la culpa de eso. Y queríamos honrarlo precisamente, quién mejor que él
para este trabajo que estamos haciendo. Es un taller cultural cristiano al cual estamos invitando a todos los que quieran unirse, a todos los que quieran participar, un taller de debate, un taller de reflexión. Y entonces estamos haciendo esta convocatoria, bueno, para precisamente tener este rasgo distintivo, ¿no? Este aspecto reformador dentro de la cosmovisión tanto litúrgica, tanto congregacional de la Iglesia cristiana en los tiempos que estamos viviendo. Así que queda abierta la convocatoria, todo el que quiera interesarse. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir haciendo invitaciones personales y vamos a estar promoviendo esta idea que estamos desarrollando para poder consumar este taller de reflexión, de debate en los aspectos de la cultura. Como todo el mundo sabe, la cultura en los tiempos que corren ha sido una de las principales víctimas, como cualquiera puede constatar, de esta decadencia, de este declive realmente cultural que ya incluso llega a convertirse en una situación bastante peligrosa para la sociedad y para el individuo, en un sentido general, cristiano o no cristiano. Dicho sea de paso, también en este taller pueden participar personas que no son cristianas y pueden unirse a nosotros, porque este es una idea, un cónclave que queremos hacer bien participativo, bien ilustrativo, desde la perspectiva cristiana, eso sí. Entonces, bueno, Marquito, la primera pregunta tiene que ver con la importancia que tú, desde tu punto personal, le concedes a esta etapa de la reforma. ¿Por qué es importante, desde tu punto de vista, que celebremos este evento dentro de los tiempos que estamos viviendo? Bueno, es importante siempre recordar los inicios. Es algo como recordaría Israel a través de sus fiestas, sí. El inicio de donde Dios lo sacó. Y así también el pueblo de Dios es importante saber que la reforma fue lo que dio pie a muchas de las corrientes teológicas que hoy por hoy, al protestantismo, al cristianismo, nos mostró el trabajo de Lutero, inspirado por Jesucristo, inspirado por Dios, porque creemos que Lutero fue una herramienta que Dios utilizó para traer la salvación, la verdad de Cristo, que había sido encarcelada por el mismo catolicismo. Y entonces es muy importante recordar esos inicios, ahí de donde salieron tantas cosas que hoy por hoy estudiamos. Si estudian teólogos, hay diversidad de estudios y diversidad, pero bueno, ahí está el origen. Ese es el origen, ese es el inicio de una nueva etapa para el cristianismo a nivel mundial. Nosotros estábamos hablando en el programa anterior de que la reforma luterana, bueno, fue precisamente eso, un parteaguas a partir de la visión cristiana de la sociedad y de su tiempo. Porque no solamente, y esto es muy importante destacarlo, ¿no?, de lo que habíamos estado hablando, de que no solamente tuvo un significado teológico que fue fundamental, que fue vital, sino también tuvo una irradiación en todos los aspectos de la sociedad. Y esto es algo que es muy importante destacar, porque como estamos hablando de cambio, estamos hablando de transformación, estamos hablando de renovación, yo creo que el Evangelio es eso, una constante renovación, una constante revitalización del Espíritu de Dios. Pero fundamentalmente pienso, ¿no?, que lo más importante de la reforma fue esto que tú estabas indicando, ¿no?, la capacidad de movilizar de manera integral todos los factores sociales, culturales, incluso políticos, económicos, intelectuales, científicos. A propósito del tema científico, recordemos la polémica ácida que tuvo Lutero con Copérnico. O sea, en este sentido, Lutero no tenía la razón, el que tenía la razón era Copérnico, pero lo que quiero decir es que su pensamiento abarcó todas las ramas. O sea, una genuina reforma tiene que ver con un cambio y con una cosmovisión bien trascendental. No, tiene que abarcar la totalidad de todos los puntos. Algo que distingue a Lutero de los tres reformadores anteriores, de Juan Hus, de Girolamo Savonarola, de Wycliffe y de Pedro Baldo, por ejemplo, que fueron los antecedentes de este extraordinario proceso. Un proceso
valga la pena no aclarar, espiritual. La raíz de todos los cambios, la raíz de todas las transformaciones son cambios espirituales. Es que vemos cómo a lo largo de la historia y la historia bíblica, vemos como Dios siempre tuvo un puntal, tuvo una persona, tuvo a alguien. Dios siempre levantó un Moisés, Dios levantó Abraham, Isaac, Jacob, etc. Y así a Cristo, y así estuvo, y así de varias épocas he mencionado personas que, y entonces luego de Cristo también necesitó, el momento en el que se dio la reforma luterana era un momento que ya exigía, ya era una etapa donde ya necesitaba haber una reforma, necesitaba haber un cambio, porque lo que venía era ya una total destrucción. Exactamente. Y una vez más la misericordia de Dios levantó una persona, utilizó un hombre que trajo este cambio necesario. Amén. Yo completamente de acuerdo con esto que estás diciendo. Y si nos ponemos a pormenorizar un poco, el siglo XVI, que es la época de Lutero, tuvo realmente una connotación diferente en cuanto a las circunstancias. Puede decirse, y este es un hecho analizado por toda la historiografía en sentido general. Tú incluso buscas en un libro de texto de quinto, de sexto grado de historia, aquí dentro de los parámetros educativos de Cuba, y te encuentras a Lutero. En donde quiera te lo encuentras, en todo tipo de literatura, círculos académicos, universitarios, o sea que... Y hay que recordar, por supuesto, que el tema de Lutero fue uno de los ángulos fundamentales de la visión sociológica de Marx y de Engels, precisamente analizando desde otro punto de vista, pero valorando fundamentalmente el peso histórico que tuvo la reforma luterana. Entonces esto nos lleva a un segundo cuestionamiento. ¿Qué similitud, porque nos lleva a este interrogante, qué similitud encontramos desde tu punto de vista, Marco, entre la época de Lutero, ese siglo XVI tempestuoso, confuso, bien dinámico, y este tiempo que estamos viviendo actualmente, este siglo XXI, estos finales de época? Bien, sí hay semejanza, pero quiero resaltar dos cosas. Donde hay semejanza también hay diferencia, y voy a hablar de eso. La semejanza que encontramos del tiempo en el que existió la reforma ahora es una inminente, y es la corrupción eclesiástica. Podemos hablar de eso. Eso existe desde los tiempos de Lutero y anteriormente Lutero, por supuesto. La corrupción eclesiástica es algo que está, porque lamentablemente donde hay hombres hay todo tipo de cosas. La naturaleza humana. Entonces el amor, creo que en ese tiempo, las santas inquisiciones que salvaban a la gente fue un mecanismo totalmente destructor para las personas. Los feligreses sufrían por no poder alcanzar la salvación según su posición económica, y gente que creía que era salva. Bueno, en estos tiempos pasa semejante. Pasa algo parecido. Pasa semejante. Y voy a resaltar, no pasa en todos los lugares. Claro. Incluso pasa en todos y no en todos. Y voy a explicar esto. Donde quiera que hay una iglesia, no hablando denominacionalmente, sino hablando una iglesia que sigue a Cristo, van a haber personas que aún no han recibido la luz. Van a haber personas que caminen en tinieblas, pero van a haber personas que estén defendiendo la luz de Cristo. Entonces, la corrupción eclesiástica la vamos a ver quizás en muchos lugares, y mucha gente quizás no va a entender. Pero quiero exaltar la diferencia ahora con el tiempo en el que estaba Lutero y ahora. La diferencia que yo resalto es que en ese tiempo, en ese entonces, ningún feligrés tenía, o bien poco, tenían el acceso
a la palabra, a la verdad. Exactamente. Esa es una enorme diferencia claro, que existe y hacía preso, cautiva a la persona. Por eso es que fue tan necesario y fue tan bueno el cambio. Ahora tenemos la diferencia es que todos tenemos ese acceso, pero no solo el acceso a la palabra, sino acceso a la comunión. Y el acceso a la comunión es el acceso al Espíritu de Dios, que el que dejó Cristo en la tierra cuando se fue. Ese acceso nos da una manera de pensar propia. Sí. Ya no dependemos de un sacerdote, sino que tenemos una relación directa. Y cada persona, me atrevo a decir en este programa, que cada persona que tenga una relación directa no va a tener margen de caminar y defender la luz. Es decir, la luz correcta. No va a tener margen de error al caminar y defender la luz correcta, la luz de Cristo. Es decir, no va a haber engaño, o sea, no va a haber doctrina falsa que lo pueda manipular. No va a defender una doctrina falsa. No va a entrar en una corrupción eclesiástica, porque esa persona que tenga la comunión directa, que es la diferencia que teníamos de ese tiempo ahora, con nuestro Dios, con su palabra, no va a tener ese margen de error. Se va a equivocar. Sí, vamos a hablar, quizás vamos a hablar de equivocación como pecado, como mismo Lutero lo tenía. Ahora, pero me refiero al defender la luz correcta, a la corrupción, no, al proclamar al Cristo verdadero. No va a haber margen de error, porque tienes una relación directa con ese Dios. Sí, es precisamente, claro, es la gran ventaja que nace precisamente en esta etapa, ¿no? La invención de la imprenta hace que la circulación y la edición de libros, o sea, terminando la etapa del pergamino, que también facilitó, bueno, los inventos tecnológicos, científicos del Renacimiento propiciaron esto. Y tú estabas hablando de una cosa que es muy importante, porque los errores, las fragilidades humanas continuaron incluso después de la Reforma. Y dentro del propio seno de la Reforma, recordemos las agrias disputas, por ejemplo, entre Lutero y muchos de sus discípulos, como Melanchthon, como Müntzer, que prácticamente se alzaron en contra de Lutero, en vida de Lutero. El mismo caso bien polémico de Calvino, su imperio teocrático en Ginebra, también que cometieron garrafales errores, ¿no? Pero algo se había iniciado, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Exacto. Algo se había iniciado, había habido un cambio trascendental desde el punto de vista individual y por supuesto esto va a tener un efecto dentro de la colectividad humana de su tiempo, ¿no? Y posteriormente, que precisamente es esto, el acceso directo y de comunión con Dios, sin intermediaciones, que incluso esto va a tener también como consecuencia no solamente dentro de la esfera teológica eclesial, sino también dentro de la esfera política, social, porque hay que recordar que este es el tiempo también de las grandes revoluciones burguesas de los siglos XVI y XVII, precisamente inspiradas en este axioma, en este capítulo. Como ser humano tenemos derecho y acceso a las fuentes que nos permiten y nos hacen ser interlocutores sociales válidos, sin intermediaciones de autoridades impuestas, hegemónicas, absolutistas, etc. Entonces, me parece muy importante destacar este punto. O sea, es una influencia que por supuesto ha estado gravitando y ha estado latente a lo largo de todo este tiempo. Bueno, entonces, una última pregunta en esta breve reflexión, y que viene a ser el punto de inflexión, que es lo que le da título a este programa, ¿no? De toda esta cuestión que estamos hablando. O sea, ¿qué podemos aprender y aplicar de la experiencia histórica reformista en los contextos contemporáneos en los cuales se está desenvolviendo el Evangelio? Entiéndase, dentro de los esquemas sociales y dentro de los grandes retos y contradicciones de la época presente. Bien, bueno, esta buena pregunta, tiene algo, a ver, yo pienso que la mayor enseñanza que nos dio
esa reforma Sí. que impulsa a nuestro tiempo, al evangelio Sí. actual, es que no importa lo grande y organizado y la jerarquía que tenga un concilio en cualquier momento, ya sea apostólico, ya sea un concilio de asambleas, ya sea un concilio cristiano, lo que sea, del nombre o denominación que tenga, no importa la jerarquía que tenga, no importa la organización, la economía, no importa las influencias que tenga en gubernamentales, en el ámbito social en que estén dados, no importa eso, si pierde el enfoque, solamente si pierde el enfoque, puede estar carente de una reforma. Si ese concilio, ya sea el último que se haya creado, el último que esté en la tierra, él pierde el enfoque, la verdad de Cristo, necesita una reforma, necesita ser reformado. Y esto lo vemos en Martín Lutero. Exactamente. La necesidad del tiempo, la organización jerárquica que tenía el concilio, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Pero fíjate que es muy importante eso que estás diciendo, porque luego la Iglesia Luterana cae precisamente en muchos aspectos en lo mismo que había criticado. Incluso te digo algo que es demoledor, porque la Iglesia Luterana creó los fundamentos, en el caso alemán, del posterior pensamiento de la Iglesia de Estado absolutista, el Estado prusiano, que a veces nosotros hablamos de Marx y hablamos de ella, por supuesto, sus postulados y sus conceptos no lo compartimos desde el punto de vista cristiano, pero la religión que Marx conoció en su época fue la religión luterana organizada a través del Estado hegeliano, el Estado como un absoluto, el Estado como una entidad sagrada, que va a fundamentar el pensamiento alemán durante los siglos XIX y XX y va a terminar en Adolfo Hitler. O sea, la obediencia irrestricta a las cualidades sacralizantes del Estado. Eso que tú estás diciendo, o sea, se perdió el enfoque. Se perdió el enfoque, aunque por supuesto el hecho de estar en Cristo irradia y hace que se expanda lo esencial del núcleo por su espíritu, ¿no? A pesar de las limitaciones, a pesar de los errores. Pero me parece que es un punto muy importante que tú has destacado, ¿no? Y sucede con respecto a esto, que Dios va a usar siempre que suceda esto, y no sea el tiempo en que Dios nos lleve, que está cerca, que está a las puertas, siempre va a haber una persona en la dirección correcta, en el enfoque correcto, en la comunión correcta. No solamente enfoque y dirección, sino comunión. Es muy importante. Que no haga alarde de una doctrina X o de sus pensamientos, simplemente se deje guiar por Dios para guiar al pueblo, como fue Moisés, como fue en su tiempo José, una bendición, como fue en su tiempo el mismo que Cristo guió a sus 12 apóstoles. Como fue David un rey, como fue David también. Entonces, la palabra reforma siempre hay un significado acá, que la reforma va al diseño original, es decir, a los inicios. Mucha gente dice, y predicadores dicen, volvamos a la iglesia primitiva. La reforma se trata de eso. Cuando la gente se desenfoca en materialismo, cuando la gente se desenfoca en cosas que son en leyes y cosas que son de hombre, olvidan la gracia y vuelven a caer en la ley. Y entonces es necesaria una reforma, sea cual sea el concilio, no importa si es del último. Y tú has dicho una cosa muy importante, o sea, la capacidad o la característica personal de la disposición a hacerlo, porque hay que recordar algo. Lutero, cuando clava sus tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos, la guarnición de Wittenberg, no lo hizo con el propósito, voy a hacer una reforma. Él simplemente hizo, clavar esas tesis en la puerta, era simplemente algo que le llamaba la atención, y dentro de la Iglesia Católica, pero fíjate, todavía no pensaba separarse. Lo que estaba criticando era las indulgencias que estaba repartiendo este monje dominico, Juan Texel,
Y entonces él quería disputar con él, era una costumbre. Exactamente, era una costumbre. Oye, te llamo la atención sobre esto que estás haciendo, quiero disputar contigo, pero era una práctica dentro de la propia iglesia. O sea, no vengo a hacer una reforma, no vengo a hacer un cambio grandilocuente. Es desde dentro. Exactamente, lo que sucedió fue... Alguien dijo, un reformador nunca viene de afuera. Exactamente. No son palabras mías. Exactamente. Alguien dijo, un reformador nunca viene de afuera, siempre sale de adentro. Está dentro de donde es necesaria la reforma. Exactamente. Y entonces, pues, la propia hostilidad, inmediatamente Lutero es excomulgado y eso radicaliza su pensamiento. Exacto. Y entonces se inicia ya propiamente la reforma. El 31 de octubre de 1517 lo que ocurrió fue eso. El primer aldabonazo de este proceso que después va a conocerse y que por supuesto desató toda una conmoción que cambió no solamente a Europa, sino cambió el mundo hasta el día de hoy. Exacto, historia, como usted decía, las historias siempre mencionan la reforma. Amén, exactamente. Entonces, bueno, ha sido muy fructífero, muy sustancial. No sé si querías añadir algo más a esta idea que estamos debatiendo y que por supuesto no termina aquí, aunque como temática vamos a estar tratando otros asuntos que después vamos a anunciar lo que vamos a hacer en el próximo programa, porque este es un tema muy fecundo, tiene que ver con la reforma, tiene que ver con la propia naturaleza del ser cristiano, sea la época que sea. Entonces, ¿qué otra aportación quisiera? Bueno, quisiera para terminar exhortar a los líderes. Cuando digo líderes me refiero a apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, que de una denominación u otra dirigen un pueblo. Sí. No importa si son 5, 10, 15, 20, 100, 200, 1000. Quiero exhortarlos a que mantengan su lugar, su ambiente reformado. Que recuerden que más que un local, cada persona es iglesia, y que se mantenga el diseño original, que mantenga el enfoque y la comunión hacia Dios, que no, a pesar de lo que sea, eso tiene que prevalecer, el enfoque y la comunión. Y bueno, pues van a ser de gran impacto para la segunda venida, van a ser un pilar fundamental para la segunda venida de Cristo. Bueno, esto excelente. Precisamente se trata de esto, ¿no? Y este es uno de los objetivos de este programa, ¿no? Esclarecer, iluminar, debatir estos problemas que son vitales, que son fundamentales, no solamente para la iglesia, que la iglesia ocupa un rol protagónico dentro de esto, sino también todo lo que sucede dentro del marco espiritual de la iglesia va a tener, por supuesto, un efecto fundamental en todos los planos de la sociedad. El programa resulta un poco breve en este sentido, pero podemos hacer otro programa hablando precisamente de las distintas influencias históricas que la iglesia ha tenido dentro del planteamiento histórico general de la evolución de la sociedad occidental y mundial en todos los planos. O sea, de la manera en que la iglesia afecta o no la sociedad que nos rodea. Recordemos que somos la civilización judeo-cristiana, es como se cataloga nuestra civilización, ¿no? El trasfondo moral, ético, existencial, es judeo-cristiano, básicamente, que nos distingue de la civilización islámica, budista, confucianista, etc. Y nosotros, como ministerio, haciendo un brevísimo aparte, precisamente preconizamos, este es el concepto que nosotros llamamos revolución espiritual del siglo XXI. Dentro de los contextos en los cuales nos desplazamos en el tiempo, precisamente hacemos esta exhortación de la cual tú anticipaste, precisamente es una cuestión de enfoque, pero una cuestión de abnegación y una cuestión de pasión, hacer lo que hacemos. La vida humana es breve, la vida humana es corta, el tiempo que tenemos precisamente para eso que hablamos muchas veces de glorificar a Dios es precisamente este. Por eso es que me siento muy gratamente acompañado acá, porque este es un joven precisamente de esos criterios, de esas perspectivas, de esos puntos de vista. No podemos decir lo mismo de todo el mundo, yo soy franco, ¿no? Pero precisamente esto es la llama que queremos encender.
que pretendemos encender, una más dentro de muchas luminarias que existen dentro de la iglesia. Queríamos entonces, para terminar, hacer el anuncio de el próximo programa que va a tratar sobre la cultura cristiana en los medios de comunicación de nuestro país. O sea, este es un debate también bastante abierto. ¿Qué opinamos? El papel que está representando la cultura cristiana, estoy hablando desde el punto de vista cultural, dentro de los medios sociales, de los medios de comunicación de nuestro país. ¿Qué idea, qué tendencia, qué idea, qué sugerencia podemos ofrecer en este aspecto? Bueno, entonces les invitamos a este programa, que no lo vamos a realizar la semana que viene, sino la otra que viene más arriba, por situaciones coyunturales, etc. Y que te estamos invitando que también participa, van a venir otra gente también, pero eres un invitado permanente. Gracias. A nuestro coloquio aquí en las redes sociales. Así que, bueno, que tengan un magnífico día, que Dios les bendiga tremendamente y nos vemos entonces en el próximo programa de Punto de Inflexión.